31 al 38. Dice la palabra del Señor así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Amén. Su palabra. Tremendo pasaje, la cual podríamos, como siempre decimos mis hermanos, inevitablemente la Escritura está 1.000.000 de veces más elevada que cualquiera de nosotros. Y podríamos tirarnos 1000 vidas hablando de un pasaje bíblico y no llegaríamos a la magnitud de nada, porque la Biblia y Dios es eterno y por tanto no podríamos llegar. No obstante, aquí los tenemos, leyendo la eternidad en un local. Gloria a Dios. Donde su iglesia está escuchando la voz de Dios. Esto es brutal. Si lo pensamos es increíble, ¿verdad? Salimos de una porción de las Escrituras del Evangelio de Marcos, la cual decíamos que de alguna manera Marcos, desde el versículo 1 en el cual anuncia el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, llega a su cenit de revelación máxima en el capítulo 8, cuando, por medio de la boca de Pedro y de la confirmación de Jesucristo de que no le reveló tal información ni carne ni sangre, sino su Padre que estaba en los cielos, de que aquel que le estaba hablando era Cristo, el Hijo de Dios viviente, llegando a este cenit de esta revelación en el cual el Señor nos revela dos de los títulos más importantes que encontramos en las Escrituras, como es Hijo de Dios, como es el Cristo, que habla de sus oficios, que habla de su esencialidad y de su origen. Ahora, atendiendo al final del capítulo 8, bien pudiera decirse que tenemos el inicio de la segunda parte y el final, hasta llegar al momento de la crucifixión y obviamente la resurrección. No es que no vayan a pasar más cosas de este capítulo 8 hasta el final, van a haber un montón de situaciones diversas, pero parece ser que empieza el capítulo 1 hablando de este Evangelio de Cristo, el Hijo de Dios. Parece que llegamos a su cenit en el capítulo 8 cuando la revelación se hace firme en la boca de Jesús, o sea, en la boca de Pedro y confirmación de Jesús. Y sigue este proceso ahora del capítulo 8, viendo cómo se encomienda a Jerusalén, pasando un montón de sucesos hasta llegar al momento de la cruz del Calvario. Parece ser que llegamos a esta recta final, o este centro del Evangelio de Marcos que nos lleva al final. Y el versículo 31 sigue y dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Una vez nuestro Señor Jesucristo confirma su origen y esencia como Hijo de Dios y su propósito y oficio como Mesías de Israel y del mundo, comienza a especificar más qué es lo que este Mesías de Dios tenía que padecer para cumplir su propósito. O sea, después de revelarle este es el Cristo, el Hijo de Dios, voy a especificaros un poco más de qué es lo que tengo que hacer yo como Mesías para cumplir el propósito encomendado por mi Padre en la eternidad. Y empieza a especificar, a hilar fino y a decirles más claramente algunas cosas importantes que tenía que hacer, como ahora veremos, para poder cumplir ese propósito. Es por eso que comienza a revelarles algo que para ellos en aquella época y en aquel contexto era imposible, que les era desconocido hasta el momento por causa de tener nublado el entendimiento y cegada la revelación divina en cuanto a la profecía concerniente al Mesías que tenía que venir y qué es lo que tenía que hacer.
y es que el Cristo tenía que ser desechado, tenía que padecer, morir en una cruz y resucitar al tercer día. Por tanto, cuando les habla todas estas verdades centrales del Evangelio, para ellos es completamente, absolutamente una locura el escuchar esto en la boca de Jesús. Este pasaje trata, entre otras cosas, de intentar evitar algo inevitable. En este pasaje está la voluntariedad de la tiniebla de intentar evitar lo inevitable, porque es que la muerte de Jesucristo era inevitable, ya que estaba previamente determinada. Obviamente llegó el momento del cumplimiento del tiempo y Jesucristo nació de mujer, nacido bajo la ley, y cuando pasaron ciertos años murió en una cruz, en el marco del tiempo. Pero sabemos que Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por tanto, estamos hablando de algo que fue eterno, que fue ya en la eternidad, cómo va a ser evitable en la existencia y el plano de los hombres. Era algo inevitable. Es por eso que leemos en Hechos 2, 22, 23, textos tan fuertes como estos que dice: varones israelitas, oíd las palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Por tanto, había un predeterminado consejo, un previo anticipado conocimiento de Dios de que lo que querían evitar era absolutamente inevitable. ¿Estáis de acuerdo? Amén. Podemos ver que en las palabras de Jesús se encuentra una expresión: era necesario. Era necesario. Y lo que esto indica no es que Jesús muriera porque no tuvo opción. O sea, que el poder romano, el poder del pueblo de Israel, la situación adversa en contrapartida ante la persona y mensaje de Jesús hacía inevitable que muriera porque lo iban a matar, porque iba en contra de todo. No, porque a Jesús no lo mató ningún romano, ningún judío, sino dentro de la propia omnipotencia, omnipresencia y conocimiento anticipado de Dios, el Señor lo llevó a la cruz. En cuanto a su padecimiento y muerte, el propio Señor Jesucristo ya en otras ocasiones insinuó qué es lo que iba a acontecer. En otras ocasiones ya nuestro Señor Jesucristo dijo y habló esto que aquí lo dice claramente. Vemos en Juan capítulo 2, verso 18, respondiendo Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Notan? O en Juan capítulo 3, verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, vinculándose a la serpiente del desierto, cuando las serpientes ardientes mordieron al pueblo de Israel y tenían que fijarse en esa estatua para poder ser sanos, y era un tipo de lo que Jesucristo iba a hacer a la hora de morir en el Calvario. Pero en esta ocasión la contundencia de tal afirmación es brutal. No hay parábolas, no hay velos, no hay tipos ni formas, sino que claramente les dice lo que va a acontecer. O sea, ya no hay insinuaciones, ya no hay hablar entre dientes, ya no hay un hablar como detrás de un velo, sino que le revela a sus discípulos con claridad lo que iba a acontecer. Dijo: le es necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. ¿Hay algún tipo de confusión en todo esto? No hay ningún tipo de confusión. El Señor habló claro. Y no solo eso, sino que de ahora en adelante se encargaría de dejar clara esa realidad. Es por eso que en menos de un puñado de versículos o capítulos, por 3 ocasiones vamos a ver que el Señor anuncia su muerte. Lo vemos aquí en el capítulo 8, lo veremos en el capítulo 9 y también lo veremos en el capítulo 10, cómo el Señor recuerda que tenía que morir a sus discípulos, porque era algo necesario, algo inevitable y algo que tenía que acontecer. Por otro lado, vemos que no solo nos muestra su padecimiento y muerte, sino la mano ejecutora del mismo. Acabamos de decir que obviamente no fue ni el pueblo de Israel ni los judíos aquellos que lo ejecutaron, sino el previo anticipado conocimiento de Dios. Pero aquí en la tierra tuvieron que haber una serie de sucesos para que la voluntad divina se ejecutara. Por tanto, sí que hubo una mano humana que lo llevó a la cruz. Y en este caso, la mano ejecutora que tenía el poder legislativo y gubernamental, que era el pueblo romano, y aquel que los denunció, que era el pueblo judío, que llevaron a Jesucristo a la cruz.
Y esto todos lo sabemos que vino por parte de aquellos que lo tenían que recibir. Aquellos que lo tenían que recibir no le recibieron, sino que lo llevaron a la cruz. Es por eso que leemos Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías 53, 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lucas 20, 13, 14, entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él tendrán respeto, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Podemos ver cómo estos principales sacerdotes, o sea, aquellos que tenían que liderar al pueblo de Israel en masa, Sanedrín, ancianos, escribas, fariseos, etcétera, saduceos, fueron los que tendrían que recibir a Jesús, en cambio fueron la mano ejecutora que los llevó al Calvario. Pero esto es brutal, porque señala absolutamente la soberanía de Dios, ya que la maldad de ellos no pudo contradecir ni evitar la soberanía divina, sino que la maldad de ellos se adaptó a lo que el Señor ordenaba. Su maldad cumplió la profecía. Amén. Amén. Esto es brutal. La maldad de... No te preocupes, el plan es perfecto y se cumplirá. Amén. La maldad de los hombres no puede evitar que el plan se desarrolle y se cumpla. Amén. ¡Qué fe! ¡Qué fortaleza me da esa convicción! Amén. Así es. La maldad del pueblo de Israel cumplió la profecía que le dio oportunidad para aquellos que le mataron poder arrepentirse y ser salvos. Amén. Esto es tremendo. Gloria a Dios. En los versículos anteriores, y tenemos que resaltar algo sumamente importante, es que encontramos en este versículo y en estos versos el título que se le da a Jesús, o sea, otro título que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Y en los versículos anteriores, en el sermón anterior, si recuerdan, estuvimos analizando dos de los títulos más importantes que se le dan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo recuerdan? No lo recuerdan. No han dicho amén. Estudiemos dos títulos en el culto de lectura pasado concernientes a nuestro Señor Jesucristo. Le prometo que no sigo predicando como no lo sepan. Jesucristo, Cristo e Hijo de Dios. Amén. Amén. Mis hermanos, esto es serio, Amén. Amén. O sea, si se nos olvida Verdad. un sermón de hace una semana y media, es muy serio. Verdad. Lo digo de verdad, sin bromas. Porque no venimos aquí, paréntesis, ¿vale? No venimos aquí a un rato de culto, que bien. No, mis hermanos. Esto es la palabra del Señor. Amén. Esto es lo que el Señor dispone para alimentarte, para aprender. Procede del cielo y necesita la seriedad, santidad, Verdad. disponibilidad más grande que existe. Amén. Así que, mis hermanos, por favor, seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Yo estoy haciendo lo que corresponde. Amén. Usted tiene que hacer su parte. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Hablemos de dos títulos importantes: Cristo e Hijo de Dios. Cristo e Hijo de Dios. Uno de ellos hablaba y apuntaba, aunque los dos son títulos mesiánicos, uno de ellos hablábamos de que apuntaba a su naturaleza, a su esencialidad, a de dónde procedía, y otro de ellos a su oficio, a la labor como Mesías de Israel. Pues en esta ocasión nos encontramos con otro de estos títulos importantes y más comunes, el más común que se le atribuye a Jesús, incluso que Jesús se atribuye a sí mismo. Uno de los títulos más comunes que vemos en las Escrituras, y es Hijo de Hombre. Amén. Hijo de Hombre. ¿Cuántos lo han leído y cuántos lo han escuchado? Amén. Sí, están aquí conmigo, ¿verdad? Amén. Cuando resuena en nuestros oídos el título de Hijo de Hombre, en contraste al título de Hijo de Dios, ¿qué es lo que entendemos que significa este título? Contéstense para ustedes mismos. ¿Qué es lo que entendemos que significa Hijo de Hombre? Y sobre todo cuando lo analizamos después de haber estudiado Hijo de Dios. Estoy convencido que para la mayoría de personas que simplemente acuden al texto sin profundizar en el tema, entenderán que Hijo de Dios está hablando de la divinidad de Jesús, mientras que Hijo de Hombre está hablando de la humanidad de Jesús, ¿verdad? Pero aunque obviamente esta diferencia podría existir en estas definiciones, porque Hijo de Hombre tiene esa connotación también, no es lo que verdaderamente Hijo de Hombre significa. No va por ahí.
Permítame un minuto para exponer lo que en realidad este título significa. En primer lugar, como hemos dicho, Hijo de Hombre es uno de esos títulos que aplican a la persona de Jesús, por tanto, Hijo de Hombre está entre los títulos mesiánicos que Jesús ostenta. Por tanto, lo primero que tenemos que decir y entender que Hijo de Hombre es un título completamente mesiánico. O sea, cuando se escucha Hijo de Hombre, cuando leas Hijo de Hombre, cuando se pronunciaba Hijo de Hombre, era un título que estaba vinculado a la persona del Mesías. Por tanto, Hijo de Hombre es un título completamente mesiánico. Pero no es un título mesiánico para definir o para definir su humanidad o para definir su humildad o humillación como Hijo de Hombre, ya que siendo Dios se hace hombre, etcétera, etcétera, sino precisamente todo lo contrario. Hijo de Hombre no tiene que ver con describir su humanidad, su humillación, etcétera, sino todo lo contrario. En el libro de Daniel leemos lo siguiente, Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, presten atención por favor. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¡Aleluya! Podemos ver cómo es una profecía en la boca de Daniel con una clara alusión mesiánica, apuntando a aquel que iba a redimir el mundo, resucitar y reinar, el cual se le da el título de Hijo de Hombre. O sea, este Hijo de Hombre que redimiría el mundo tendría un trono que sería eterno y tendría autoridad sobre todo por la eternidad. Amén. ¿Y cuál es la particularidad de este título? Precisamente lo que acabamos de hablar, que le fue dado dominio y gloria y reino para todos los pueblos y naciones y que de todas las lenguas le sirvieran. Por tanto, según Daniel, en el cual vemos la primera referencia de Hijo de Hombre, es un título para apuntar no su humanidad y su humildad, sino su absoluta y total autoridad como Hijo de Dios y Hijo de Hombre. Esto es lo que significa Hijo de Hombre. Es por eso que cuando vemos este título de la persona de Jesús y sus contextos varios, nos damos cuenta de esta verdad, que Hijo de Hombre apunta a autoridad, a una autoridad absoluta, como ninguna otra autoridad. En Marcos capítulo 2, verso 28, ¿se acuerdan? Leímos, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Noten cómo pone a Jesucristo por encima del día de reposo, siendo Señor del día de reposo. ¿Y qué título se le da acompañado a esta autoridad por encima del día de reposo? Hijo de Hombre. O Lucas capítulo 5, verso 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Notan? Le acusaban porque perdonaban pecados y él dijo, para que veáis que quieren. Que el Hijo del Hombre, aquel sí que profetizó Daniel, el Hijo del Hombre que se yo tiene autoridad para perdonar pecados. Porque cada vez que vemos el título Hijo de Hombre en las Escrituras, no está apuntando a su humanidad, que obviamente es absolutamente hombre, sino que está apuntando a su absoluta autoridad. ¿Entienden esto? Así pues, Hijo de Hombre es un título mesiánico que apunta a todo esto que estamos hablando. En el versículo 32 dice lo siguiente, tenemos que avanzar, mis hermanos. Esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Una vez más vemos a Pedro poniéndose a la cabeza del resto de los apóstoles como era de costumbre. En esta ocasión para reconvenirle, para convencerle de que no le aconteciera tal cosa. O sea, cuando hemos estado hablando de que este pasaje trata de evitar lo inevitable, era Pedro, en esta ocasión, que intentaba evitarle la cruz a Jesucristo. Tenemos que notar varias cosas del por qué Pedro reacciona así, más allá de lo que tenemos explícitamente expresado en nuestros versos de hoy. Y espero que presten atención a esto. Tenemos que notar, en primer lugar, el brutal contraste entre la revelación de la identidad de Jesús con el inminente padecimiento y muerte. O sea, en un mismo capítulo vemos un contraste brutal. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y ahora versos más para abajo dice que el Hijo del Hombre es necesario que padezca, sea desechado y muera. ¿Notan el contraste? Para el pueblo de Israel de la época, inclusive para sus discípulos, con el Mesías venía el reino.
Venía la instauración mesiánica. Venía que Jesús iba a venir con los ángeles del cielo, iba a instaurar su época mesiánica, su era mesiánica, el final de todas las cosas, iban a derrocar a todo el imperio romano y a todo aquel que se opusiera ante la verdad de su ley, de su persona, y todo iba a entrar en esta época tan fabulosa que deseaban tener, que se vio de alguna manera tipificada en el tiempo en que vivió David con esa paz. Y eso es lo que entendían por la era mesiánica, por el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, automáticamente después de esto, tú tienes que instaurar el reino mesiánico, ¿entienden? Amén. Pero después de tener todo esto en la mente, no habla de instaurar el reino de mi Padre, instaurar todo lo que tiene que ser, no, sino todo lo contrario. El Hijo del Hombre tiene que padecer, ser desechado y morir. Amén. ¿Notan el contraste? El Señor rompe, mis hermanos, la inteligencia y cálculos humanos, ya que cualquier rey, para conquistar un reino, comienza con una batalla y una victoria. Sin embargo, nuestro rey comienza su victoria muriendo. Gloria a Dios. No hay nadie como Jesús para romper los cálculos. Amén, amén, amén. Cualquier rey del mundo quiere una victoria, quiere una batalla, quiere vencer y entronarse después de haber vencido. Amén. Sin en cambio, el Señor viene con su victoria a morir en una cruz. Para el pueblo de Israel era un desloque, para sus discípulos era un imposible. ¿Qué me estás contando? Mi rey tiene que morir. Mi rey tiene que padecer, tiene que ser desechado. Es normal que un no regenerado como Judas lo vendiera para ver si generaba una reacción en aquel que tenía que ser rey. ¿Entienden esto? Es por eso que una de las causas de la reacción de Pedro fue ese saltarse al Mesías sufriente y apostar por el Mesías reinante. Es entonces cuando Pedro tomó aparte a Jesús, influenciado por Satanás y lleno de confusión, lo reprende. Sí, ¿han oído bien? Pedro reprendió a Jesús. La palabra que encontramos es reconvenir. Reconvenir, su definición del diccionario es la siguiente: reprender suavemente a una persona por algo que ha dicho o hecho mal. Ya empezamos mal, ya que Pedro pensó que Jesús se estaba equivocando y tomó una autoridad, un conocimiento y un ego que no le cabía en el pecho para tomar aparte a Jesús y decirle: mira, ven que te cuento una cosa, esto no lo puedes hacer. Te estás equivocando, ¿dónde vas a morir? Lo reconvenió. Pero es que la palabra que encontramos en el griego, epitamao, viene a significar, escuchen, imponer, sobre, censurar o amonestar, por implicación prohibir, encargar, mandar, recomendar, reprender. Pedro reprendió, exhortó, quiso parar a Jesucristo porque creía que estaba equivocado. Así pues, lo que Pedro hizo en esos momentos fue considerar que Jesús se equivocaba, tomarlo aparte y con una autoridad, ya que, como digo, mis hermanos, que no le correspondía decir que el Señor no estaba haciendo lo correcto. Es tan grave lo que hizo que no nos debe extrañar lo que leemos en el versículo siguiente, versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Escuchen bien esto. La dimensión de la reprensión de Jesús hacia Pedro denota la gravedad del asunto. O sea, al ver la dimensión de la reprensión, podemos ver la gravedad del asunto que se estaba cociendo en ese lugar. En primer lugar, porque es una reprensión aparentemente pública y no privada. Una de las cosas que aprendemos en las Escrituras es cuando tienes que reprender a un hermano, lo hagas en secreto. Que cuando un hermano se equivoca, y esto es así, cuando un hermano se equivoca, tienes que acudir a él, no hace falta que se entere nadie, vas a él, lo exhortas, lo reprendes, le extiendes la mano, le ayudas, le abres las Escrituras, oras con él y lo restauras, si hay rectificación. Solo cuando hay reticencia en el hermano de no querer arrepentirse es cuando llamas a otro. Y solo cuando con el otro no quieres, cuando lo publicas
en medio de la iglesia, y si no, tenlo por gentil y publicano. Por tanto, la reprensión, la Escritura nos enseña que tiene que ser en privado. Pero en este caso Jesús no lo reprende aparentemente en privado. Y podía haberlo hecho, ya que Pedro se lo llevó aparte. Sino que nos dice el verso que no le reprendió a Pedro, sino que levantándose se volvió a sus discípulos y entonces le reprendió. Jesús no reprende a Pedro cara a cara, sino que volviéndose, dirigiéndose, mirando a sus discípulos, reprende a Pedro. Por tanto, por dicha acción podemos entender la gravedad del asunto, ya que Jesús quiso no solo dar una lección a su amado discípulo Pedro, sino una total advertencia al resto de los apóstoles en cuanto a lo que Pedro pretendía que Jesús hiciera, o sea, evitarle la cruz. Era tan grave lo que Pedro quería hacer con Jesús, era tan grave la idea que Pedro se le había metido en la cabeza, que no solo lo quiso reprender a él, sino que advertir a todos sus discípulos de lo terrible que es lo que estaba haciendo su hermano Pedro. En segundo lugar, porque Jesús, al dirigirse a Pedro y a sus discípulos, se dirige a él, precisamente a Pedro, llamándole Satanás. Con esto en ningún momento ni Jesús ni el evangelista Marcos, que registra este relato, que registra estos acontecimientos, intentaban decir que Pedro estaba poseído, ni muchísimo menos. Pedro no estaba poseído por ningún demonio, porque cuando alguien tiene el Espíritu Santo, cuando alguien es de él, es imposible que haya una posesión diabólica. Pero sí que estaba, mis hermanos, escuchan bien, y esto sí que es posible, totalmente influenciado por las voces de la serpiente. En el paralelo de Mateo le dice, me es de tropiezo, me eres de tropiezo, haciendo alusión a uno de los oficios y títulos de Satanás. Satanás es un opositor, es alguien que se opone, que se pone enfrente para evitar que hagas aquello que corresponde. ¿Se acuerdan de la profecía que era impedida por el demonio? Aquí que le impide que venga a traer la profecía. Satanás se opone a que el plan de Dios se ejecute. A Pedro, escuchen, se le sumó su carácter impetuoso, su confusión por el contraste de la noticia, su desconocimiento de las funciones mesiánicas y de la profecía, y el celo y amor que tenía hacia su maestro, lo que dio como resultado una mente y alma desprotegidos y amuebladas como corresponde, dándole cabida a la voz de la serpiente. Hubo una serie de factores en Pedro, en base a su actitud y su situación y su incomprensión, que abrió una puerta para que la voz de Aspid entrara en su mente y ejecutara, tomando aparte a Jesús y reconviniéndolo. Esto es brutal, mis hermanos, porque podemos ver en boca de un apóstol la lengua de la serpiente. ¿Están aquí? Amén. En boca de un apóstol que vive con Jesucristo, la voz de Aspid. Voz de serpiente en un hijo de Dios. Podemos ver como lo que operaba detrás de Pedro era el propio Satanás, intentando nuevamente evitar aquello que no pudo conseguir en el desierto. ¿Qué intentó Satanás evitar a Cristo en el desierto cuando ayunó por 40 días? Intentó evitar la cruz. ¿Recuerdan el acontecimiento de la tentación en el desierto? Dile a estas piedras que se transformen en pan, tírate del pináculo del templo, y la más significativa, la última, si postrado me adorares, te daré todo aquello que has venido a conseguir muriendo en una cruz. Parafraseo. Si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo, porque a mí me han sido entregados. Satanás quería por todos los medios evitar aquello que le buscaría la ruina. Quería evitar por todos los medios que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario, a morir por los pecados de la humanidad. Al no poder conseguir su propósito en el mismo desierto, leemos algo que vaticinaba otro encuentro de Satanás con Jesucristo. Ya que el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 13, en el contexto del desierto y del ayuno y la tentación, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación porque no pudo conseguir nada, dice, se apartó de él, ¿cómo? Por un tiempo. Por tanto, en el desierto lo tentó, no pudo hacer y se apartó por un tiempo. Y parece ser que el tiempo estaba indicado y cogió a un apóstol, a un cercano suyo, a ver si por cercanía y amor
por amistad, no siendo yo quien te lo diga, sino uno cercano, te quita del medio. Porque así actúa Satanás. A veces viene él cara a cara, pero a veces la lengua de la serpiente de tu hermano que tienes a tu lado es el que te desvía. Tenemos que tener cuidado, por eso nuestra confianza no está puesto en el hermano en un contexto aislado de Dios y de la palabra. Mi confianza está puesta en el hermano porque confío en que el hermano, su santidad, su vida, la escritura está en su boca, en su palabra. Amén. Por eso su palabra nos protege. Amén. La verdad nos cuida. Amén. Y tenemos que contrastar todo lo que viene del pastor, de aquí, de mí, tienen que contrastarlo con la escritura. Porque si Pedro pudo tener boca de serpiente, yo no soy más que Pedro. Sin embargo, Dios nos protege. Amén. Con su espíritu y su palabra. Amén. Por tanto, queda clara la gravedad de la acción de Pedro y define la magnitud de la reprensión. Seguimos un poco más, ¿no? Amén. En la última parte de la reprensión podemos ver algo muy significativo y que nos es de gran enseñanza de alguna manera, nos prepara para los versos que continúan. Leemos otra vez, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Otra vez, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús en esta reprensión pública quiere dejar bien claro que no son qué son las cosas de Dios y qué son las cosas de los hombres. ¿Me siguen? Amén. Y con su reprensión a Pedro por evitarle la cruz, queda claro para Jesús qué es lo que Jesús entendía por cosas de hombres y qué es lo que Jesús entendía por las cosas de Dios. A Pedro le reprende diciendo, tienes la mirada puesta en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que Pedro le quiso decir a su amigo maestro amado Jesús? Que evitara la cruz. Por tanto, las cosas de Dios para Jesús es morir en la cruz. Amén. Las cosas de los hombres para Jesús es evitar la cruz. Por tanto, todo lo que evita la cruz son cosas de hombres. Todo lo que te pone una cruz delante para morir en ella, para Jesús, son cosas de hombres. Amén. Es más claro que el agua, mis hermanos. Amén. Cualquier evangelio que no sea esto es un evangelio que Jesús no predicó jamás. No quiero saber nada de ese evangelio. Es algo que jamás predicó Jesús. Jesús dejó bien claro qué es las cosas de los hombres y qué son las cosas de Dios. Vivimos en un tiempo en el cual la mayoría de los entornos evangélicos, nos metemos todos, cuidan a su membresía evitando el sufrimiento de la cruz, creyendo que eso es una manifestación de amor y que le ayudará a permanecer. Creemos que evitar la cruz hace que permanezcamos más porque no empujamos ni ponemos yugo al pueblo. Pero es todo lo contrario, es enyugarlos o quitarles el yugo con voluntad de hombre. Porque las cosas de Dios tienen que ver con morir en la cruz. Amén. Según el Señor, cuando alguien te evita la cruz, es la lengua de serpiente la que habla y no el Espíritu Santo. Por tanto, todos aquellos que quieran reconvenirte a vivir a gusto y a vivir en base a la concupiscencia de tu carne, al beneficio en todas las áreas de tu vida, social, religioso, económico, y te quieran llevar a ese lugar para evitarte la cruz, para confortar tu concupiscencia, que sepas que es lengua de serpiente. Que no es un hermano lleno del Espíritu que te quiera llevar a la cruz. Porque el hermano te inflige dolor, pero te acompaña hacia el madero. Mis hermanos, aunque estas personas verdaderamente estén incluso en un contexto de una buena intención y de intentar y creer verdaderamente que te está haciendo un bien, no te preocupes, no pasa nada, Dios lo sabe, no lo reprendas, no lo exhortes, etc. Pero mis hermanos, nunca las buenas intenciones tienen que ir acompañadas de buenos consejos y acciones. Tú puedes estar honestamente equivocado. Tú puedes tener una completa buena intención y hacer errar al hermano y errar tú. Las buenas intenciones no dictaminan lo que es correcto. Porque mi corazón, mi sentimiento, mi criterio está supeditado a mi consciencia y concupiscencia. Y tiene que estar este criterio subyugado a la voluntad de Dios.
evitando así que mi decisión se anule para que la decisión del Señor sea la que reine. Amén. No es una manifestación de amor bíblico, mis hermanos, sino una manifestación de amor carnal y diabólico. Permítanme decirlo, porque queramos o no queramos, la cruz es inevitable. Amén. La cruz es inevitable. Amén. Y como hemos dicho, estas palabras encabezan lo que sigue. Estas palabras encabezan lo que sigue. El versículo 34. Vamos rápido. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, Amén. niéguese a sí mismo y Amén. tome su cruz. Y sígame. Así es. Notemos cómo este texto tan utilizado, tan leído, tan usado para hablar del Evangelio verdadero, está en el contexto en el cual Jesús reprende a Pedro y lo llama Satanás por causa de querer evitarle la cruz. Está en este contexto, toma tu cruz y sígueme, en el contexto previo en que Jesús reprende a Pedro porque Pedro quiere evitarle la cruz. Y cuando reprende a Pedro le dice: no hay cruz que evitar, yo voy a ir, vosotros detrás mía. Es entonces en ese contexto que Jesús enseña a sus discípulos que la cruz es inevitable para Él y para ellos. Todos tienen que pasar por la cruz. Jesús les está dejando claro que para seguirle a Él tienen que andar por donde Él anduvo. Yo no puedo decir que sigo a Cristo cuando no quiero portar la cruz. Sigues a otro. Porque Jesucristo dejó un trazo bien marcado. 2 pasos y una señal que esboza el arrastrar de la cruz. En ningún momento Jesús impulsó a sus discípulos a tomar una cruz que Él no tomara primero, sino que después de tomarla invita a todo aquel que quiera ir en pos de Él a llevar la suya propia. Y esto es una realidad. Jesús no manda a su iglesia, no manda a los que redime a caminar por un sitio que Él no ha andado primero. Él ha andado primero y después te acompaña para andar por donde el camino. Es por eso que tomar la cruz, mis hermanos, para nosotros una crucifixión es algo que hemos leído, estudiado o visto en alguna película, pero para ellos, para el contexto de la época, para sus discípulos, estas palabras eran terribles y tremendas, porque ellos comprendían el horror de la cruz. Ellos sabían qué era la cruz, veían crucifixiones. Nosotros lo hemos leído, estudiado, lo hemos predicado, lo hemos desgranado, pero usted no ha visto una crucifixión. La hemos visto por la tele. Yo solo he podido ver una vez la Pasión de Cristo. Una. No puedo verlo. Es espeluznante. ¿Verdad? Pues imagínense, en verdad, el impacto que era para ellos, tomar la cruz. Toma tu cruz. ¿Qué me estás diciendo? Toma tu cruz, muere en una cruz como yo. Los apóstoles sabían que Jesús se estaba refiriendo a algo alegórico, Jesús se encargaría después de aclararlo, ya que les dijo: de esta copa que voy a tomar, vosotros no la podéis tomar, no podéis venir por donde yo voy, porque la dimensión de la cruz de Jesucristo era diferente, tanto en elevación espiritual como en física, que tenía que morir literalmente en una cruz. Ellos sabían que era algo alegórico, pero sí que sabían que la magnitud de la comparación anunciaba y vaticinaba los sufrimientos que por causa del Evangelio iban a padecer. O sea, ellos sabían, es verdad, entiendo que es algo alegórico, que la copa que tú bebes no la puedo beber, que yo no voy a morir literalmente tal cual, espérense, literalmente tal cual, pero sí que es verdad que vaticinas que estos padecimientos en la carne los voy a padecer yo por causa del Evangelio. Y ahí están las pruebas de ellos y de todos aquellos que han sido fieles al Evangelio a lo largo de la historia. Han sido perseguidos, han sido desechados, han sido denigrados, se les ha quitado la libertad, se les ha quitado el alma, han sido desechados por sus familias y han muerto como mártires. El propio Pedro, que en tantas ocasiones lo hizo mal, murió crucificado como el Señor, y dicen, según los que entienden, boca abajo. Todos los apóstoles, quitando a Juan, tenemos evidencias de sus martirios. ¿Cuántos profetas? Aserrados, muertos a espada, perseguidos, devorados por los leones. Mis hermanos, el Señor vaticina el sufrimiento de su iglesia.
Porque cuando te dice lleva la cruz, te está diciendo lo que te va a acontecer. Ayúdanos, Dios. Y continúa y sigue diciendo, porque todo el que quiera salvar la vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa tendrá el hombre por su alma? Mis hermanos, portar la cruz no es una idea romántica y bonita, en una exposición predicada, hablada en una cafetería, en un mercadillo, en una tienda, en el trabajo, donde sea. Para nada, mis hermanos, sino que es una realidad que debemos vivir, y para ello primero tenemos que comprender qué es llevar la cruz. Hemos hablado mucho de lo que es llevar la cruz, y ya hemos hablado mucho de esto, así que solo os diré algo: llevar la cruz no es soportar diversas dificultades y tener una buena conducta ante las mismas. Obviamente, comportarnos correctamente ante las adversidades y vicisitudes de la vida tiene que ver con demostrar la fe que tenemos, y eso forma parte del Evangelio. Pero sufrir la cruz del Evangelio no tiene que ver con que no tenga para comer y sea fiel al Señor, sino tiene que ver con otra cosa. Llevar la cruz es negarse a uno mismo por causa del Evangelio y vivir en consecuencia, afrontando así todas las consecuencias que eso conlleve a todos los niveles: religiosos, sociales, económicos, familiares, etc. Por tanto, ¿qué significa? Que el Evangelio y su obediencia y su servicio hagan que venga lo que venga, no lo niegue, sino que lo apruebe y lo viva, a pesar de todas las dificultades que vengan. Entonces, todas esas dificultades son llevar la cruz de Cristo. Porque la obediencia genera consecuencias, mis hermanos. Obedecer al Señor, servir al Señor, predicar el Evangelio, ser diferente, tiene unas consecuencias, repercusiones. La Iglesia del Señor es imposible que esté exenta de heridas. Una iglesia inmaculada no es iglesia. Porque un Cristo inmaculado no es Cristo. El Cristo, según la Escritura y la profecía, y lo que aconteció, era alguien en el cual en él no había ni padecer ni hermosura. Pero cuando no había ni padecer ni hermosura, fue más Cristo que nada. Por eso nosotros, cuando tenemos heridas, cada vez nos parecemos más a Él. Pero para cumplir lo que Jesús demanda es necesario negarnos a nosotros mismos. Porque si no nos negamos en nuestros deseos, a nuestros apetitos, a lo que nos apetece, es imposible abrazar la voluntad divina. Es imposible. No puedes satisfacerte a ti y satisfacer al Señor. O satisfaces a uno o satisfaces a otro. Es por eso que Pablo expresa lo siguiente en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ustedes ya han visto qué versículo, el contenido de este versículo? Que vivo con Cristo crucificado. Y ya no vivo yo. Usted ya no vive, porque yo veo que vivo mucho. Me siento muy vivo. Yo me siento demasiado vivo. No en mucho tiempo de mi día vive Cristo en mí, sino vivo yo. Y la realidad del Evangelio, para poder portar la cruz, es que no viva usted, sino que viva yo. ¿Y si mañana tiene que tomar una decisión que haga daño a un familiar? Una decisión en el Señor. ¿Qué? Es que es mi hijo. Es que es mi padre. Es que es mi hermano. Y claro, pero ¿y si tiene que tomar esa decisión? ¿Qué hará? Yo sé que han hecho muchas veces. A veces han triunfado, a veces fracasado como yo. ¿Qué haremos? Porque eso es portar la cruz. Es ante la adversidad y la obediencia, obedecer a pesar de la adversidad. Pero claro, la obediencia me pega un latigazo en la espalda y me la destroza. Porque sentimos y nos duele, y es normal. Pero eso es el Evangelio. ¿Estáis conmigo? Eso es que Cristo vive en mí. Amén. 38, terminamos. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también
de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Estas palabras dentro del contexto de tomar la cruz se tiene que entender de la siguiente manera, porque todo se tiene que entender en su contexto. Aquel que se avergüence de mí y de mis palabras tiene que ver con ocultar, transformar o maquillar el Evangelio para que no exista la consecuencia. Lo que estábamos hablando. Ocultar, maquillar, transformar el Evangelio que vivo para evitar la consecuencia. El apóstol Pedro nos es ejemplo para los diferentes aspectos del asunto. Es increíble, el apóstol Pedro nos es ejemplo para lo mejor y también nos es ejemplo para lo peor. Pero nos es ejemplo para todo lo que estamos hablando aquí. Por un lado, por medio de las palabras, o sea, avergonzarnos del Evangelio por el medio de lo que hablamos. Porque, si se acuerdan bien, nos es ejemplo porque en un momento dado, cuando prenden a Jesús y Pedro le sigue y se mete, consigue entrar en el patio del sumo sacerdote, ahí al lado de la hoguera, dice que le preguntan, ¿tú ibas con él? Y él lo niega. ¿Tú eres de ellos? Y lo niega. Y por 3 veces niega al Señor. Y lo negó con sus palabras. Se avergonzó de quién era por temor y negó al Señor con sus palabras. Pero en otro lugar, no solo con sus palabras, sino con sus acciones. Si se acuerdan bien, desde Jerusalén fue una comisión sin permiso de Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, a Antioquía de Pisidia. Y cuando fueron a Antioquía de Pisidia, vieron a Pedro. Y cuando vieron a Pedro, o sea, cuando Pedro se enteró de que venían hermanos de Jerusalén, que no convivían con los gentiles, Pedro se apartó de los gentiles por temor a lo que dirían sus hermanos de la iglesia de Jerusalén. Por tanto, si en el patio lo negó con sus palabras, en esa actitud negó el evangelio verdadero que hacía a los gentiles aptos sin necesidad de circuncisión por medio de sus acciones. Por tanto, negó al Señor con sus palabras, se avergonzó del Señor por medio de sus acciones. No quería, le daba vergüenza, le daba cosa que lo vieran con sus hermanos gentiles. Pero el Señor es tan bueno que lo reprendió de las dos maneras. Reprendió a Pedro en el patio por causa de negarlo con su boca con una mirada. Ay, Señor. Y el Señor miró a Pedro y saliendo fuera lloró amargamente. Amén. Y Pablo reprendió a Pedro cuando hizo esto y le dijo, eres digno de condenar. Y vemos que Pedro rectifica porque su conducta fue irreprensible. Y podemos ver como Pedro después a Pablo lo ponía en un pedestal hablando del gran hombre de Dios que era. Ese mismo que lo exhortó y le dijo que era digno de condenar. Esta verdad nos enseña que en nuestro día a día, por evitar las dificultades, por evitar el conflicto, por evitar el despido, por evitar la separación familiar, por evitar el conflicto en el hogar, por evitar el conflicto congregacional en una iglesia que quizá no se viva con el Evangelio verdadero, se niega a Cristo de ambas maneras, por medio de lo que hablamos y por medio de nuestras acciones. Y no decimos lo que tenemos que decir, por medio de la repercusión. Y no nos comportamos como nos tenemos que comportar, por medio de la repercusión. ¿Alguna vez ustedes han estado en una situación en que se han visto envueltos en medio de un grupo de hombres o mujeres extraños, ajenos al Evangelio, y han modulado su conducta para ocultar que son cristianos? ¿O de alguna manera han tenido ocasión de defender el Evangelio y de hablar la verdad del Evangelio, pero por no generar un conflicto, no lo han hecho? Eso es avergonzarse del Señor. Porque uno no oculta aquello que honra, sino que lo proclama y lo expone. Y todo el mundo tiene que saber que somos creyentes, por medio de lo que hablamos y por medio de cómo vivimos. Y esto no estará exento, mis hermanos, de repercusiones. Porque si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros. Otra vez, si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros. Que cuando ocultamos la verdad del Evangelio por no crear un conflicto con aquel que tira el Evangelio por el suelo, en un momento en el cual obviamente tenemos que hablar, no podemos quitar una cosa para poner otra peor, estamos avergonzándonos del Señor. Mateo capítulo 16, verso 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y aquellos que se hayan avergonzado del Evangelio, el Señor se avergonzará de ellos.
Yo no quiero que el Señor se avergüence de mí. Amén. Yo no quiero avergonzarme de Él. Ay. Sinceramente espero que, aun con dificultad, aun con fracasos, como Pedro le aconteció en tantas ocasiones, después pueda rectificar, podamos rectificar y vivir como corresponde, como es digno del Evangelio de su Hijo. Amén. Y hacer e instaurar por bandera Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Aleluya. Otra vez. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Amén. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Amén, Señor. Ayúdame. No avergonzarse del Evangelio y no sufrir la repercusión de tal desdicha y desgracia pasa por vivir, portar y morir en una cruz. Pasa por no evitarte la cruz. No te evites la cruz te sana. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. La cruz te acerca al de la cruz, Amén. Amén. porque Jesucristo está en la cruz. Necesitamos acercarnos a la cruz, porque después de la cruz, viene el reino. Inclina tu cabeza, vamos a orar.